de Volver con Monse vamos a hablar de fantasmas. Sí, sí, hay quien dice que en Extremadura hay fantasmas. Si no se lo creen, miren, porque nuestra Noemí se ha ido a comprobarlo a Cáceres. Quien visita este lugar no puede más que sobrecogerse al escuchar las historias que encierran sus paredes. Convives en una casa con fantasmas. Sí, sí, está claro que sí. Saludamos al fantasma nada más entrar. Hola, buenas tardes. Y es una forma de quitarnos el miedo. Desde que el padre de Ángel adquirió esta casa museo, los fenómenos extraños no han dejado de ocurrir. Y estábamos aquí jugando, entrenando, cuando mi amigo se levantó a estirar un poco las piernas y se fue hacia la entrada principal, cuando de repente yo escuché unos pasos muy fuertes contra el suelo, como si fuera alguien enfadado que iba en aquella dirección. ¿Tú veías a tu amigo allí? Sí, yo veía que estaba allí un poquito a la izquierda. Él no podía ser. No, imposible. El que hizo el ruido. Imposible. Además, el sonido venía desde aquí hacia allá, ¿verdad? En este pasillo, una medium vio sí. una presencia. Sí. Me dijo directamente, ¿tú sabes que en esta casa tienes un fantasma? Y le dije, sí. Y dice, es que lo estoy viendo aquí en el pasillo. Cuando estuvo aquí Chicho Ibáñez Serrador, ocurrió también aquí en el Harén cosas muy interesantes. El hijo estuvo hipnotizado, bajo hipnosis, por Horacio, un hipnotizador, y bajo hipnosis él vio al fantasma, al espíritu de una mujer que incluso le llegó a tocar. ¿Qué se siente cuando notas algo? Notas una presión en el pecho. Te falta el oxígeno. Hay sensaciones de que baja la temperatura también y notas que alguien te está observando. Yo estaba ahí, acostado, sobre un colchón. Entró y se paró a mi lado. Y digo, si ahora algo me toca, me puede dar algo. Yo me hice el dormido. ¿No abriste los ojos? No abrí los ojos. ¿Se han llegado a mover cosas, encender y apagar luces? Sí, velas. Conche, me dejó una vela encendida ayer. Otro día, otra vez me he vuelto a dejar una vela encendida. Claro, ya ocurre tantas veces, y no solo a mí, sino a otras personas que abren el museo. Esto no es un olvido. Claro. Psicofonías. ¿Habéis grabado? Sí, aquí han salido muchas psicofonías. Llegaron a responder a sus preguntas. Ella estaba aquí mismo, donde estamos ahora mismo, en los baños. Se escuchó un golpe muy fuerte. ¡Pum! Iban acorde las psicofonías con lo que ella preguntaba. Ha superado el miedo, todo, pero eso... Me da miedo, me da mucho respeto, me impresiona. Antiguamente era conocida como la Casa de los Muertos. Somos testigos de que al menos esta casa da mucho miedo. Bueno, pues vamos a hablar no de fantasmas, podemos decir, Israel, casas del miedo en Extremadura. Sí, porque aquí en Extremadura se les llama así, la Casa del Miedo. Y no hay una, sino unas cuantas. ¿Y qué pasa ahí en esas casas? ¿Hay cosas raras, fenómenos extraños, inexplicables? Sí, bueno, son los fenómenos de fantasmas o de póster que le decimos ahora, pero que siempre se le ha dicho que eran duendes. Cuando no se tenía muy claro lo de duendes ya pasábamos a fantasmas. Y cuando no se tenía muy claro ya era directamente del miedo, porque daba miedo fuese quien lo provocase. Bueno, vamos a ver una foto y vamos identificando las casas porque hay varios puntos de Extremadura. A ver la primera que nos ponen nuestros compañeros. Eso es Hervás. Eso es Hervás, la Casa del Miedo de Hervás, sí. Además es una casa preciosa porque igual que ese pilar, esa columna que está sosteniendo la casa, hay 5 más, si no me equivoco, son templarios de una ermita templaria que estaba cerca de Hervás. Y ya de por sí son enigmáticos porque no se sabe muy bien, tienen símbolos solares, tienen personajes. Y bueno, se dice la historia, la leyenda cuenta que esta casa fue de la Inquisición. Eso no está claro que históricamente fuese de la Inquisición, pero sí es cierto que se la ha llamado siempre la Casa del Miedo porque, bueno, se decía que determinadas noches, al pasar por allí, a determinadas horas, se oían gritos, se oían cadenas arrastrándose, portazos, la gente evitaba incluso pero pasar por... deshabitada. Estando deshabitada. Esta es la calle Gabriel y Galán, son varias casas, son los números 2, 4, 6 y 8, si no me equivoco. ¿Centro del pueblo? Sí, en el centro del pueblo. Y durante mucho tiempo se evitaba, incluso daban rodeos los niños para no pasar por la Casa del Miedo.
Luego, realmente estas casas del miedo, muchas, incluida esta, se han utilizado por gente avispada para utilizarlo un poco como tapadera de negocios un poco ilícitos, como el contrabando. Cuentan de hecho que alguien llegó a quedarse en esa casa y, aprovechándose ya de la fama que tenía, lo que hacía era dedicarse determinadas noches al año a pasar, a arrastrar cadenas, a pegar gritos, a pegar voces. Para alimentar. Para alimentar esa leyenda, exactamente, y que la gente pues no tuviese mucho interés en acercarse. Comprarla, sí. ¿no? Qué curioso. Bueno, esa es la de Hervás. Vamos a ver otra de las casas del miedo que hay en Extremadura y que Israel se ha documentado, y pueden ustedes leer mucho más en el blog que ella tiene en el diario Hoy, Extremadura Secreta. ¿Esa dónde está? Esa es Hervás, esa sigue siendo la casa de Hervás, que son las columnas que te comentaba, que son curiosísimas. Solamente por esas columnas templarias vale la pena acercarse. Cuentan Aunque que son de... sea para ver el patrimonio. Sí, sí, fueron de una ermita que alguien se llegó a llevar allí. Esta casa en particular no es una casa del miedo, es una casa extremeña en general, pero bueno, podía ser, por ejemplo, la casa de Tornavacas. En Tornavacas también hay una casa, creo que esa se ha hecho ya casa rural. Esa sí es la casa de la Codosera, la casa del miedo de la Codosera. Esa está ahora mismo comida por los, como podéis ver en la foto, está comida por los espinos, es muy difícil entrar y está hecha polvo por dentro. Incluso hay, bueno, yo la última vez que fui me encontré incluso animales muertos dentro. Y esta es de las casas del miedo que más leyenda tienen, porque cuentan que ya cuando estaba habitada a las señoras se le caían o se le tiraban los cántaros desde la ventana. Las puertas, que estaban cerradas con llave, amanecían abiertas. Siempre se oían pasos, se oían portazos, e incluso cuentan, hablan de un señor, además con nombres y apellidos, un viajante que pasaba delante de esta casa con su burro. De pronto el burro, la mula se planta, decide que cuando pasa delante de la casa que no quiere seguir adelante. Él intenta tirar de la mula, no hay manera, y en un momento dado recibe 4 guantazos de una mano invisible que hace que la leyenda todavía cobre más interés, y a partir de entonces se le conozca ya indudablemente como la casa del miedo de la Codosera. Cuentan, porque al poco tiempo de este hecho fue cuando se apareció la Virgen de la Codosera. La Virgen de Chandavila. De Chandavila, efectivamente, y cuentan que o bien tuvo algo que ver o bien la construcción del santuario alejó a los demonios que había, o los fantasmas que había en esa casa. O sea, está muy cerquita del santuario. Sí, sí, está justo entre el santuario y el marco. Sí. Y esa otra casa que nos decías en Tornavacas, que veíamos una casa, pues la briega típica extremeña, que podría asimilarse a ella. Sí, la casa de Tornavacas, esa todavía da más miedo, porque cuentan que en esa casa había una familia y un pañero que venía de Galicia vendiendo paños. Por aquel entonces tú sabes que no había tiendas y iban los vendedores ambulantes por los pueblos. Bueno, pues cuentan que este pañero entró en esa casa, pero los vecinos vieron que no volvía a salir nunca. Cuentan que esta familia lo asesinó para quedarse con el dinero que él tenía de haber vendido los paños por toda España. Pero cuentan que el espíritu del pañero no quiso abandonar la casa y estuvo atormentando durante 4 o 5 generaciones a la familia, a los descendientes de esta familia. Incluso cuenta Flores del Manzano, que es el antropólogo que investiga un poco la historia esta, recoge el testimonio de una vecina que afirma que una de sus últimas descendientes, que ya era una señora mayor, iba por las noches a dormir a la bodega de su propia casa porque decía que tenía pánico dormir en esta casa del miedo, porque oía y veía el pañero vestido como antiguamente, con los paños todavía en el hombro, y que se le metía por las rendijas de las cerraduras, que oía sus pasos, que oía sus lamentos, y que ya no estaba dispuesta a seguir aguantando. Oye, Israel, tú que te dedicas a investigar, imagino que recorres toda Extremadura, la gente te contará estas leyendas que habrán ido pasando de generación en generación. ¿Hay turismo ya de gente que se dedica a conocer esos secretos que encierra Extremadura? Lo hay, no lo dudes, porque además recibo muchísimos correos de Barcelona, del País Vasco, de gente que está realmente lejos, diciéndome dónde, mira, recomiéndame un hotel, recomiéndame un restaurante, porque voy precisamente a las Urdes, porque he escuchado estas leyendas, he escuchado, o voy a tal sitio. A la gente le gusta, le gusta porque es
Es parte de la cultura también. Y es un tipo de turismo diferente. Sí, bueno, ya sabemos que hace tiempo se puso de moda el turismo de cementerio. Yo cada vez que viajo también suelo ir a los cementerios. Bueno, está muy de moda ahora. Sí, antes era solamente el cementerio de Père Lachaise en París y ahora ya hay muchísimo. Sí, sí, sí. Y, hombre, todos tienen su encanto. Pues igual hay gente que le gusta, sabes perfectamente o intuyes que no te vas a encontrar un fantasma, pero bueno, sin ir más lejos, el Parador de Cardona, el disparador de la cadena Paradores, en Cataluña, tiene una habitación, la 702, que jamás te la dan a no ser que la pidas porque hay un fantasma, pero no hay un fantasma que lo diga la gente, no, o sea, los directores que ha tenido ese parador lo tienen asumidísimo y de hecho esta habitación no te la dan jamás a no ser que tú la pidas. Bueno, pues es de las habitaciones más solicitadas. Más solicitadas, o sea, la gente quiere ver fantasmas. Bueno, yo fantasmas no, pero Israel hace unas rutas nocturnas por Mérida precisamente para recorrer esos lugares del miedo y me apunto desde luego la semana que viene a una de ellas. Muchísimas gracias, Israel. J. Espina, te seguimos, a mí me tienes enganchada. Extremadura Secreta en su blog. Periodista, amante del miedo y de las leyendas. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Lola. Bueno, quien no tiene nada de miedo, Israel, ¿sabes quién es? Nuestra Sara Bravo, que ella recorre toda Extremadura y no se encuentra fantasma. Vamos a ver, 852. 852. Vale, ¿estás segura, Juana? Bueno, Esa es una combinación un poco difícil. sí. No, pues ya no lo voy a cambiar. ¿No la vas a cambiar?